Saludamos a esta hora a nuestro invitado, que qué pena, nos está esperando hace un ratico, pero se nos aplazó un poquitico. Bueno, Alejandro Cometa, docente, investigador de Cavilando, y me sonó tan especial ayer cuando me hizo la presentación, docente, investigador de Cavilando, y bueno, de una vez yo lo saludo. Bienvenido, Alejandro Cometa, Cavilando. Hola, Así, gracias. la Muy bien. audiencia de Clicracia. ¿Qué es lo que es Cavilando? Perdone. Roger, es un grupo autónomo de investigación que fundamos ya hace unos añitos y pues Sí. ahora está adscrito a Claxo y a otras formas de la academia que buscan autonomía. Ah, autonomía, o sea, independencia en la investigación, ¿cierto? Así es. Sin sesgos. Y voluntades de investigadores también que precisamente puedan o tengan la voluntad también de no vender investigaciones, sino también hacer investigación social que nos ayude a avanzar en esta sociedad. Ah, qué maravilla. Eso garantiza algo, hombre, de lo que nosotros hemos venido hablando hoy casualmente. El interés general, principios básicos que tenemos los periodistas, decía yo al principio, pero que tienen los políticos, pero que tiene cualquier profesional. Y ahí usted nos trae el ejemplo. Ustedes los investigadores, por supuesto que deben tener ética. La ética les obliga a garantizar el principio básico de la verdad. ¿Qué tal un investigador? Oiga, un investigador buscando la mentira, el engaño. ¿Ah? Alejandro. Reproduciendo las matrices de pensamiento que nos imponen, lo que escuchaba ahorita también de ustedes, Roger, como esa búsqueda de algunos medios de comunicación y de algunas formas de pensamiento que buscan imponerse. Nosotros hemos buscado siempre el pensamiento crítico. Qué maravilla, excelente. Bueno, entonces, Alejandro es candidato a doctor en estudios políticos de la Universidad Externada de Colombia. Es magíster en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia, psicólogo, politólogo, pero además que debe tener algo de psicología, por supuesto, de la Universidad Nacional. Y entonces es docente investigador de la Red Interuniversitaria para la Paz, Red y Paz, y del Grupo Autónomo Cavilando, defensor de derechos humanos, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez. Oiga, entonces usted es antioqueño, Alejandro. Sí, Roger, somos oriundos de Medellín, nacidos en la Clínica General. Ah, pero ¿está en Medellín o en Bogotá? En estos momentos, por temas laborales, Roger, me encuentro en Bogotá. Ah, bueno, porque yo lo contacto y entonces yo digo, bueno, voy a hablar con un rolito hoy, pero no, entonces con un paisa trabajando duro. Javier, ¿qué quiere plantear ahí en el saludo? Estamos en el saludo apenas. No, me place mucho tener esta calidad de invitados. Profesor, es un gusto tenerlo aquí en Clicracia. Gracias, Javier. Bueno, oiga, pues entonces lo hemos invitado a usted porque se ha hecho un planteamiento por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en torno a las imágenes que él llama de la narcocultura, unas imágenes que nosotros conocemos no solamente en Medellín y la Comuna 13, que son las de Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos. Ayer hablábamos con un experto en el conflicto urbano y nos hablaba de toda una historia de 40 años de violencia urbana, y que antes del capo de capos, que era Pablo Escobar, ya había padrinos y madrinas, pero se llegó un momento a la historia nuestra de un hombre que nos, entre comillas, que quede claro que de eso vamos a hablar precisamente con Alejandro Cometa, nos representó a nivel mundial, nos hizo internacionales. Fue Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín. Y hemos visto esas imágenes, camisetas, cachuchas, mugs, etcétera, con la imagen de Pablo Escobar. Y voy a hacer un comentario antes de soltarle la palabra entonces a usted con el contexto. Yo mismo, a mí me gusta salir y viajar, yo mismo he visto en otros países tiendas donde lo que se ve en el aparador más grande es Pablo Escobar y se vende. Y uno dice, pues pucha, pero ¿por qué no nos venden? En China, por ejemplo, en China no se venden a Shakira, a Juanes y demás.
Bueno, entonces resulta que el alcalde ha dicho, vamos a acabar con esta no me llama narcocultura que se representa en imágenes. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento, Alejandro, respecto a esta decisión que piensa tomar el alcalde Federico Gutiérrez prohibiendo esta venta de estos elementos? Roger, Javier y pues audiencia, creo que la prohibición no es un camino. Se ha demostrado incluso en temas como el tabaco, el alcohol, que lo que hace es abrir otro mercado, incluso si se quisiera valorar mucho más este tipo de mercancía. Lo que se necesita realmente es un proceso pedagógico de cultura, lo has dicho también, Roger, en el que podamos incluso potenciar muchas otras cosas que hay en Colombia, en Medellín, las formas en las que incluso las comunidades y las formas populares de la cultura se expresan. El tango ha sido una característica histórica, por ejemplo, en Medellín y en Antioquia, de las formas en las que también podemos apropiar otra perspectiva de la construcción incluso de las ciudadanías, el porro, las formas también incluso de la posibilidad de la cultura cafetera, de profundizarla. Sé que son hitos o momentos históricos que quizás hoy no representan enteramente a la ciudadanía en Medellín, pero pueden generar también esa contracultura que necesitamos frente a ese arraigo que generó la figura de Pablo Escobar, porque innegablemente también pues en los espacios en los que se ha venido tomando fuerza con esta presencia de la figura de Pablo Escobar en mugs, en camisetas, en todo tipo de utensilios y demás, pues es los lugares donde llegan extranjeros, donde llegan precisamente como estos turistas buscando incluso de manera morbosa acercarse a esa figura de Pablo. Pues así aquí como en infidencia para la audiencia, lo primero que hizo mi cuñado, que es de República Dominicana, cuando llegó al aeropuerto de Río Negro, fue gritar en el avión: llegué a la tierra de Pablo Escobar. Creo que también hay que empezar todo un trabajo internacional que nos permita Claro. pues, expresar de otras maneras la tierra, lo que es Medellín, porque si no, pues vamos a seguir entonces reproduciendo esta cultura que pues la pagan a gran precio porque pues se paga en dólares y en euros y no es realmente el consumidor interno, no es realmente las personas en Medellín quienes la consumen, la reproducen por una necesidad económica incluso. Pero, doctor Alejandro, yo creo ahí que para mí, creo que se ha equivocado la forma. El fondo puede que sea altruista, pero yo creo que incluso desde el punto de vista económico se ha desperdiciado un mercado muy interesante, porque si Pablo Escobar atrae turistas, traigámoslo, pero contémosle la verdadera historia de ese turista, hagámosle el verdadero tour desde la oficialidad. Entonces, por ejemplo, empezamos con cosas, a mi modo de ver, tan aberrantes como la demolición del edificio Mónaco, cuando es un símbolo del terror que vivió esta ciudad. Recordemos que fue el primer edificio en Colombia donde se puso un carro bomba. Y eso, y sabemos en la memoria colectiva de esta ciudad, de este país, qué significan los carros bomba. Entonces, me parece que al tema de la memoria poco le ayudan estas actitudes, porque si fuera así, entonces también derribemos Aulis, por decir algo, ¿cierto? Y sabemos qué es y qué representa para la humanidad, y está intacta, incluso en las paredes usted puede ver los arañatazos de la gente desesperada cuando la suministraban esas cámaras de gas. Entonces lo que creo es que el camino se ha desviado un poco y se ha satanizado el tema cuando deberíamos de aprovecharlo de otra manera y hacer una verdadera pedagogía, una verdadera memoria en honor de las víctimas. Claro, ha sido parte de ese otro elemento que creo necesitamos construir y es una memoria más colectiva de eso, porque seguramente esas bandas que todavía hoy hacen presencia y que tratan de seguir ese modelo son las que han impuesto la memoria sobre la figura de Pablo Escobar como el jefe y esa forma del narcotráfico que aún pervive en nuestra sociedad tratando de promover esos ídolos y de promover esas formas en las que ellos aculturan a la gente también.
Es necesario, por ejemplo, sí, como lo planteas, Javier, aprovechar que aún no se ha terminado la segunda parte de la Casa Museo de la Memoria para generar también allí un recorrido un poco más dedicado también a este elemento que se quiere prohibir, que lo que seguramente generará también es una reacción incluso en algún momento a otras formas de prohibición de otras perspectivas culturales. Lo que hay que hacer es enaltecer, por ejemplo, las comunidades afro, raizales, palenqueras, esas culturas también en el que en Medellín vivimos un zampachito y que hace parte de ese zampacho y esa forma colombiana que habita la ciudad de Medellín, y no tratar entonces también de generar incluso con estas noticias un poco más de auge de esa figura de Pablo y de prohibirla y de proscribirla, que es precisamente lo que hizo que Pablo Escobar fuera el que fuera. Seguramente también mucho de lo que, como lo plantea Javier, ha pasado en la ciudad que hizo este señor, no se termina de contar, porque también es casi que marcar toda una generación y que las generaciones lo establezcan aún como modelo, los jóvenes aún piensen que siendo sicarios pueden llegar a algún lugar. Eso marca también un espacio en el que nosotros tenemos que trabajar como antioqueños, en las que la ciudadanía y el mundo y los colombianos tienen que trabajar desde las formas pedagógicas y no solamente entonces desde la prohibición, la proscripción, la persecución, la penalización y algo que funciona mucho en esta sociedad, Roger y Javier, que se llama el populismo punitivo, y es que van a meter a la cárcel a todo el que tenga una camiseta de Pablo Escobar o que esté tomando tinto en un mug de Pablo Escobar. Exactamente. El populismo punitivo, que es muy típico. Populismo es la palabra que se utiliza tanto hoy, precisamente en el discurso que hemos traído toda la mañana de hoy, utilizado para desinformar o para manipular, dependiendo de cuál es la intención. Entonces, usted lo ha dicho, primero, la prohibición es, digamos, negativa, en el sentido en que va a producirse un efecto contrario, ¿cierto? Lo otro que plantea Javier es muy importante, y es al contrario, hay que mostrarle al mundo ese tipo de elementos, pero hacerlo de una manera entonces pedagógica, ¿cierto? Constructiva, asertiva, ¿cierto? No aplaudiendo lo que representaron estas imágenes, por ejemplo, que estamos viendo, sino al contrario diciendo, este es el ejemplo que el mundo no puede seguir. Debería aprovecharse en ese sentido. Entonces, esto es un tremendo error por lo que vemos el que está cometiendo o pretende cometer el alcalde Federico Gutiérrez. Aunque yo voy a generar, digamos, alguna duda en favor de esta administración y su propósito cuando él dice que va a vincular a la Secretaría de Cultura. Bueno, ¿cómo va a ser la Secretaría de Cultura, que no es la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que también la va a vincular en ese proceso? Porque cuando lo primero que menciona es la Secretaría de Seguridad y Convivencia, uno ya siente represión, ¿cierto? Pero eso va a hacer o a generar un efecto al contrario, absolutamente negativo. Pero cuando habla de vincular la Secretaría de Cultura, vincular la Secretaría de Turismo, vincular los diferentes estamentos que puedan construir de manera pedagógica una nueva forma de hacer turismo con estos elementos, debería ser lo pedagógico, lo constructivo y lo que realmente le aporte a la ciudad y pues obviamente a quienes viven de esta actividad. Entonces, ahí planteo yo, Alejandro, planteo yo, digamos, poniendo la duda favorable en torno a lo que Federico quiere hacer, ¿cierto? Si no solamente va a meter la fuerza, la policía y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, sino que va a meter las otras dependencias que son posiblemente más constructivas y más pedagógicas en este proceso.
Claro, hay muchas otras herramientas, instrumentos que pueden generarse incluso desde seminarios en la Universidad del Distrito, como lo es el ITM, otros canales que permitan visibilizar una memoria crítica de las víctimas, como también lo planteaba Javier. La disputa de la memoria es un territorio que está también ahí abierto y pues existen instrumentos como Telemedellín, desde la reproducción de otras culturas, no solamente como lo ha hecho la gran televisión nacional, de las telenovelas de narcos, de estas formas también de la mafia que afectan a toda la sociedad colombiana, de la cual Pablo Escobar es solo un símbolo. Es necesario que también se permita entonces a las víctimas hablar y construir ese relato y que se generen entonces perspectivas críticas del narcotráfico, incluso pues si se quiere ser mucho más radical dentro de esa forma social, pues plantear el debate de la importancia de la legalización de algún tipo de sustancias psicoactivas que son las que realmente alimentan todas estas figuras y las que siguen alimentando el conflicto en Colombia, para ponerlo incluso en un tema o en una perspectiva de reflexión del modelo de ciudad que tenemos, porque si hoy la figura de Pablo Escobar sigue viva, es porque también detrás de esta ciudad, detrás de la ciudad que queremos construir, los ciudadanos y las ciudadanas que la habitamos, pues aún pervive esa ciudad en la que Pablo vivió y la que Pablo y el narcotráfico construyó y construye, porque para nadie también es un secreto, pues, que hay una gran trama de bandas criminales y del narcotráfico vivo en Medellín, que es lo que también incluso trata de esconderse detrás de la publicidad de Pablo Escobar como una figura supuestamente que la historia de Colombia ya olvidó, pero esto es necesario que también nosotros lo pensemos y como ciudadanos críticamente construyamos incluso otras figuras de ciudad, otras perspectivas. En la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, creo que la banda Paniagua se ha olvidado y todavía han sido tradiciones que están allí, que es necesario que se recuperen, se reconstruyan, por ejemplo, desde las salas Mi Barrio que existen en los parques biblioteca de la ciudad y que es una apuesta de equipamiento público de las alcaldías y del distrito, del hoy distrito de Medellín, que nosotros debemos pensar Sí, también en perspectiva incluso de nuestros propios escritores. sí, oiga, pero Alejandro, perdón, me dedicó a Javier antes de que usted participe, pero en todo caso, digamos que la propuesta es muy buena, ¿cierto? Muestre otras cosas maravillosas que tenemos, digamos que eso es una verdad. Escúcheme, no es porque le esté desvalorando su opinión, pero eso es una verdad de perogrullo que todos conocemos, ¿cierto? Porque no muestran lo bueno, ¿cierto? Así de sencillo. Eso decían las abuelitas. Ay, pero es que qué pereza, no le gusta mostrar sino lo malo, ¿por qué no mostrar lo bueno? Pero es que, Alejandro, a la gente le gusta lo malo. La gente tiene una pildorita aquí metida en un frijolito, que es atraída, es por lo malo, por lo escandaloso, por lo morboso, por lo sensacionalista, por lo amarillista. Y entonces, un baile lindo de niños y niñas no es tan atractivo como ver esa figura que estamos viendo ahorita de espectáculo, de películas de acción. Son esas imágenes de Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejar ese problema, ese frijolito que tenemos los humanos, que nos encanta es lo malo, lo morboso, lo sensacionalista, lo amarillista, lo negativo? Claro, los imaginarios y los referentes sociales es muy difícil de transformar, pero pues hay que empezar también en algún momento y eso también tiene que construirse desde las potencialidades educativas que hoy tenemos en el distrito y al nivel nacional, porque, insisto, también es un problema nacional que puede incluso plantearse desde las formas en las que pues en algún momento se intentó, pero pues es parte también de esto que hacemos. Lastimosamente, Colombia Magia Salvaje se hizo como un documental para vender oxígeno y para vender naturaleza en el exterior antes que lanzarlo en Colombia. Se lanzó en las embajadas y se lanzó en los consulados y a nivel internacional antes que los colombianos lo pudiéramos ver. Se popularizó Colombia Magia Salvaje
después de que pues, se logró el cometido internacional, y creo que esa voluntad política nacional e internacional también se puede tener desde los territorios, porque pues lo que ha pasado y pasa precisamente es que se popularizó a nivel internacional y nacional esta figura como algo importante, como algo de triunfar, como alguien que incluso llegó al Congreso de la República de la mano del Partido Liberal y generó toda una reflexión sobre la deuda externa. Es necesario, sí, pues frente a esto que está sucediendo, no digo ocultarlo, como decían las abuelas, sino tratar precisamente de enfrentar otros referentes antioqueños incluso. Tomás Carrasquilla creo que ha quedado un poco relegado en la historia nuestra, María Cano como una gran política también antioqueña, Débora Arango como una gran pintora, que nos permita a nosotros también pensar incluso desde otras ópticas estéticas, porque en últimas también considero que esto que le está pasando, que nos pasa a los antioqueños, que está buscando el alcalde Federico Gutiérrez, es como una transformación de esa estética narco, mafiosa, y pues enfrentémosle otras estéticas y construyamos hegemonía con eso, porque esas figuras también incluso, por ejemplo, pues ahora aprovechando la final del Medellín y el Nacional de el equipo de los puros criollos, creo que puede construir o constituirse también en un referente de lo que en ese momento también pasaba y que se pueden contraponer a esa figura violenta, narcotraficante, mafiosa, clandestina, de lo que representa realmente Pablo Escobar como figura histórica. Pero Alejandro, y lo que plantea Roger, lo que plantea usted me parece demasiado interesante y muy cierto, pero tampoco es menos cierto el hecho de que somos demasiado apologéticos a este tipo de figuras. Las vemos como casi que unos Robin Hood modernos, inclusive en algún momento así se tituló en una revista de circulación nacional lo que hacía Pablo Escobar con los barrios marginados de Medellín. Pero porque otras sociedades han tenido, no sé, la elaboración de esa catarsis diferente. Es decir, por ejemplo, Bonham Klein, Al Capone, Jack el Destripador, tienen otra visión de esas sociedades donde vivieron y esas sociedades las asimilan diferentes. ¿Qué nos hace de diferentes a nosotros que somos tan apologéticos a este tipo de figuras? Yo creo, Javier, también lo decía ahora el anterior comentarista, es un tema de cultura política fundamentalmente, y pues yo como politólogo también lo he mencionado en algunos espacios. Es necesario que nosotros construyamos otros referentes precisamente de esas formas, como lo decía, de participación incluso política, porque pues esta persona pudo haber sido también como cualquier otro narcotraficante de esos que pasa la historia por debajo o de agache, pero precisamente trató de tener una relevancia social, como ustedes lo han planteado, incluso suplantando al Estado, haciendo barrios, haciendo escuelas, canchas, participando políticamente de la vida nacional, hablando de la deuda externa, y nos toca un trabajo muy fuerte, muy duro, precisamente hoy en las escuelas es muy diferente incluso la educación, pero la historia que se enseña, es necesario que también aborde estas temáticas de manera crítica, de manera incluso también abierta, porque pues precisamente ponerle un velo a esa historia lo que hace es generar un morbo y una búsqueda también en perspectivas que no son esto que queremos para la sociedad, que no son convertir a un personaje como Pablo Escobar como un modelo a seguir dentro de una ciudadanía o dentro de unas formas políticas también que incidieron y que se visibilizaron en la ciudad. Hacer perspectiva de lo que la gente hablaba yo ayer también con Roger, de lo que la misma gente ha hecho puede ser una forma de enfrentarse, por ejemplo, a que quien tiene plata puede construir un barrio, pero si, por ejemplo, en el caso de las comunas de Medellín, la zona nororiental tiene 100 años y la gente la construyó sin plata. Hablar de Moravia, del Cristo de ladrillo que costó como 50 pesos en esa época, creo que son referentes también que hay que poner en sintonía y en diálogo. De la catedral, que la gente que lo se recuerde. demoró casi un siglo en construcción y que es una catedral que utilizó
1.200 millones de ladrillos, es decir, y lo que representa esa catedral para la religiosidad en Medellín, y lo que representa, y por qué se puso de espalda a Simón Bolívar. Bueno, todo ese cuento de cómo nos hemos construido como sociedad me parece demasiado interesante. Oiga, ahora que menciona usted la catedral, pero no está refiriendo a la catedral de Envigado, ¿cierto, Javier? No, señor, a la catedral basílica. Acabo de recordar algo que me parece bastante importante y pertinente. Hace 2 días estuve en Envigado, en el despacho del alcalde Raúl Cardona, que estaba haciendo la presentación de un evento que a mí me parece maravilloso, que se llama La Cantera, y que tiene que ver con los jóvenes de entre 14 y, bueno, jóvenes, no los jóvenes legales que van hasta los 28 años, no, más jovencitos, hasta los 20 años creo, con talentos. Y quien va a estar al frente del tema es un productor tesísimo, que yo no conocía, pero como yo no soy amigo del reggaetón, yo no sabía que ese señor que estaba ahí tan buena gente, que se llama Bull Nene, era muy importante, que sacó adelante las producciones de J Balvin y de la misma Karol G y de Juanes y de, ¿quién era el otro que es muy bueno nuestro? ¿Cómo se llama este Pispito? Reggaetonero bonito. ¿Cómo es? Maluma. Sí, en fin. Entonces, incluso yo le hice en la rueda de prensa una pregunta hablando de lo buena gente, que si ya le voy a molestar, voy a aprovecharlo a usted como politólogo y como defensor de derechos humanos, Alejandro, cuando estoy viendo este tema, lo voy a molestar con un temita alrededor de esto. Y le decía, oiga, usted como que es buena gente. Y entonces eso llamó mucho la atención, pues porque yo le había dicho que no es en serio, se ve buena gente. Como se suben al estrellato y se vuelven estrellitas precisamente. No, y se necesita gente, buena gente. Que esos muchachos no sean los de la cantera, no sean buenos artistas, solo buenos artistas, sino buena gente. Miren, esto es anecdótico. El cuento es que vino a colación el tema de la catedral, de donde se voló, donde estuvo recluido Pablo Escobar, donde hubo asesinatos liderados por Pablo Escobar. Las cosas más macabras se tienen en la memoria allá con la catedral, y así tan oscuro como lo que estamos viendo, Oscar, en pantalla, es la catedral. Y entonces el alcalde dijo, estamos pensando en hacer de la catedral de pronto la sede central de este programa nuestro que se llama La Cantera. Y entonces he ahí el dilema ético. Sí, la catedral, allá donde estuvo Pablo Escobar, allá donde quemaron gente, volvieron, bueno, en fin, todas las terribles cosas que, y precisamente ahí surgió, allá ahí viene el comentario de buena gente, y decía Bulneni, sí, es que con la música, con el talento, con el arte, con la cultura, le podemos dar una imagen y una energía distinta a la catedral. Vaya. ¿Aplica o no aplica, Alejandro, este comentario de la catedral en este contexto a esta propuesta de se le puede dar a lo que tiene una connotación negativa toda una fuerza y una proyección muy positiva, dependiendo de cuál es la energía que se le meta a ese proyecto? Claro, Roger, Javier, y pues sin dejar de echar la basurita bajo el tapete, porque pues hay que poner también de primer plano eso que tú estás diciendo, incluso en homenaje a las víctimas que hoy todavía se sienten víctimas de eso, y que esa memoria también tiene que estar allí. Hay que poner en diálogo esas construcciones del relato, y que eso nos permita como sociedad precisamente hablar de un posconflicto, que es lo que no hemos podido también en últimas con las relaciones del conflicto armado y todo lo que ha pasado incluso con el paramilitarismo y los sucesores del paramilitarismo y de las insurgencias, y bueno, todo lo que representa incluso Pablo como parte de un conflicto que se vivía en las épocas del 60, del 70 en nuestro país y en nuestra ciudad, porque es necesario también que esto se ponga en contexto. No solamente pues Pablo Escobar era una figura narcotraficante
como un loquito por ahí solo siendo narcotraficante, no, hay toda una estructura como lo fue Al Capone, como lo han sido las mafias irlandesas, italianas, todo este entramado incluso internacional que han tratado también de usarlo como forma de intervención. Hay que poner ese relato en tensión, que pues también eso sería de valorar frente a lo que hoy quiere hacer el alcalde Federico Gutiérrez, y es volver a poner al centro el debate de Pablo Escobar como una figura internacional y de un consumo que está haciendo la comunidad internacional que viene a Medellín de eso, de un modelo de ciudad que todavía está ahí, que este señor vendió, el del sicario, el del pillo, el de las mujeres desnudas en una piscina, bueno, la instrumentalización de la mujer. Creo que hay mucho también que enfrentarle a eso, y ese modelo también que perviven nuestros jóvenes en las comunas de Medellín, y es buscar al duro del barrio, buscar al duro de la banda, porque este es el que me va a dar futuro, el que es allí donde también creo hay que trabajar y precisamente prohibir, pues digo yo, le pongo comillas, la figura de ese relato de exitoso de Pablo Escobar. Es allí donde hay que generar también esa dinámica de contraposición de los relatos, incluso que la comunidad tenga de eso. Pues La Virgen de los Sicarios sería una novela también que creo de obligatoria lectura para nuestros jóvenes en los colegios del distrito de Medellín, y que eso se enfrente también a otros modelos y fenómenos o de trabajo también de lo que eso representa. Sí, señor. Esto esperemos que sea para el alcalde Federico Gutiérrez y para su equipo una propuesta que, como solemos decir aquí nosotros, es más asertiva, es más constructiva. La palabra prohibir le pone Alejandro Cometa, nuestro invitado, comillas. Desde un principio, cuando nos habló del tema, dijo, prohibir no, hay que pensar en algo más asertivo, algo más constructivo. Javier le ayudó mucho con aquello de la educación crítica sobre nuestra memoria histórica. Auschwitz, usted tiene que conocerla si va a Alemania. Y a pesar de que sienta escalofríos, usted dice, no, los arañatazos, uy, qué imagen tan terrible, Javier, que usted nos dio a conocer ahorita cuando dijo que hasta en las paredes se ven los arañatazos de la gente desesperada. Pero eso tiene que mirarse de una manera asertiva y constructiva, pedagógica, no destruyendo esos muros, porque la memoria histórica no se puede destruir, porque yo creo que aquí se aplica, Alejandro, aquello de aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, y esas monstruosidades, tanto las de la Alemania nazi como las de el narcoterrorismo nuestro, no lo queremos volver a vivir. Entonces, dicen ustedes, a modo de conclusión, para pasar al otro temita y no molestarlo más, bueno, sí lo vamos a seguir molestando, porque con ese currículo que usted tiene, hace parte de nuestro staff de personas que nos ayudan en nuestro propósito de ayudar a entender. Entonces, ustedes ayudan a entender, incluir, por ejemplo, colegios, a las universidades en este proceso. Eso es muy importante. Vincular el arte, la cultura y todo lo que hace parte de nosotros, todo lo que dignifica la vida, ¿cierto? Pero no ocultar. En fin, como en conclusión, ser más pedagógicos, más activos, más constructivos, menos prohibitivos, para hacer una síntesis de este tema. Yo quiero Don Roger, también decirle a la sociedad por qué la misma sociedad creó ese monstruo de 1000 cabezas. Es que Pablo Escobar no fue lo que fue simplemente por una situación. Hubo muchos elementos desde el mismo Estado que permitieron esa situación. Claro. Entonces, esa verdad también la tenemos que contar, porque ahí también dejaron las acciones y omisiones del Estado, dejaron también muchas víctimas. Total. Y eso hace parte con un proceso de comunicación que tiene que ser profundo. Un proceso de comunicación que tiene que ser exhaustivo, ¿cierto? Con mucha pedagogía, ¿cierto? Pero muy asertivo y muy constructivo. Se molesta, por ejemplo, decía el alcalde, que porque vea un personaje allá en la Comuna 13 vestido de Pablo Escobar haciendo chistes. Bueno, ¿y qué tal si ese personaje que inmediatamente atrae se utiliza para, lo digo ahorita Alejandro, hacer pedagogía otra vez, para explicar, yo también lo digo a Javier, para explicar lo que realmente fue ese momento terrible que se vivió, no solamente en Medellín,
que llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, sino precisamente el mundo entero conoce a Medellín, a Pablo Escobar, precisamente por la violencia y el dolor que se produjo. Entonces, hacer esa pedagogía a la inversa, lo digo ahorita también Alejandro, y le llamó la atención al personaje, listo, yo soy Pablo Escobar, el que hizo esto, aquello y lo demás allá, sin mentiras, con verdades, en contexto, ayudándole a entender a la gente eso que se vivió, que eso que se vivió no es para aplaudirlo. Oiga, bueno, a propósito de esto, de verdad y mentira, Alejandro, en política, usted que es politólogo también, hombre, es posible, hay una buena noticia, hoy traemos una buena noticia, y es la alianza que van a ser la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cómo se llama esta entidad? Se me olvidó el nombre de la entidad que incluso tenemos invitados acá ya. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, la MOE, la Misión de Observación Electoral, y una entidad que se llama Colombia Check, que tiene que ver con lo digital. ¿Sabe qué fue la alianza? Una alianza para combatir la desinformación y para fomentar un discurso respetuoso, responsable, con altura, y especialmente en los políticos que van a aspirar a las elecciones parlamentarias de marzo del año entrante, y a los políticos que van a aspirar a las elecciones presidenciales de mayo del año entrante. Pero no solamente a los políticos, sino a la gente que rodea a los políticos, y no solamente a ellos, a nosotros los periodistas. Esa es una muy buena noticia, diríamos nosotros. Pero vuelvo con la pregunta ahorita del frijolito que tenemos. Si es fácil con tanta gente que prefiere más bien el insulto y el lenguaje violento para lograr réditos electorales, Alejandro. Hay un dicho que no me gusta mucho y es como que pues gallinazo no come maíz, pero es parte también de esa forma en la que a nosotros nos educan y nos construyen desde lo que consumimos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un ciudadano en el que he sembrado y he logrado que tenga un pensamiento mínimamente políticamente claro, crítico, pues no se va a tragar por entero cualquier WhatsApp que le llegue escrito, o cualquier palabra o cualquier video, incluso ya con las IAs que pueden hacer decir a cualquier persona cualquier mentira y repetirla, porque pues también ya se ha hecho históricamente la reflexión que una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en verdad, y es realmente esto que precisamente hoy creo puede transformar la cultura política del colombiano y que puede generar incluso a nivel internacional un impacto para que Facebook no ponga un presidente, porque pues no solamente es un problema de nuestra sociedad, pasó en Estados Unidos, pasa en algunos otros momentos electorales, y precisamente incluso en la profundización de la democracia, para ponerle también un poco de picante, Roger y Javier, pues si vamos a hablar de una constituyente, esto va a ser como entregarnos a nosotros mismos o entregarle al pueblo colombiano la democracia en sus manos, y esto hará también que pues en mediana medida y pues al menos generando la atención de la reflexión que en estos momentos hay, ese tipo de mecanismos no funcionen más, porque la democracia va a ser de manera directa, que es lo que hemos estado buscando los colombianos históricamente. Recordemos que pasamos de una constitución y de una democracia representativa, como lo hemos o lo planteamos los colombianos desde la Constitución de 1886, a una democracia participativa y directa, como lo hicimos en la Constitución del 91 y en la Constituyente. Creo que eso permitiría incluso no ser caldo de cultivo para esto que valoro mucho, porque precisamente es parte de lo que hoy le pasa a la democracia, combatir, enfrentar las fake news, enfrentar las cadenas de WhatsApp que tanto daño han hecho y que le hicieron incluso en algún momento, y con esto termino, Roger, a la paz de este país, donde le dijeron a los colombianos si usted vota por la paz y por el acuerdo con de Santos en 2016, el plebiscito, pues le va a caer un rayo homosexualizador a Colombia. Eso está muy bueno.
un rayo homosexualizador que suena pues muy exagerado, pero sí, y la gente se comió el cuento tanto que la gente que anhelaba la paz nos la soñamos, se persignaba y rezaba todos los días por la paz, terminó diciendo, no queremos una paz duradera y estable. Rarísimo, claro. Ay, qué miedo que pronto me caiga un rayo de eso y me homosexualice, con el respeto que nos, le debemos brindar a la población LGBTIQ+, y ustedes saben que lo respetamos aquí y les damos cabida acá, pero es un ejemplo para esta sociedad nuestra, ¿cierto? Que lamentablemente a través de la desinformación y la manipulación de las redes y del mismo periodismo hegemónico y corporativo se genera lamentablemente. Entonces la propuesta es sí, sí y solo sí hay, mejor dicho, potencialidad en el ser humano, pero eso implica entonces empezar a trabajar desde hace mucho rato, porque la cátedra de la democracia hace rato se debe haber puesto en práctica en nuestras instituciones educativas, que la gente empiece desde niño a saber qué es democracia y qué es hacer parte de un Estado social y democrático de derecho, qué es tener criterio, qué es tener información, etcétera, lo que no se ha hecho. Entonces, valdría la pena, pero bueno, en todo caso, no seamos tan pesimistas. Es posible que haya gente que, no obstante ya tener el chip de yo creo las barbaridades que me llegan por redes, pueda cambiar y reaccionar y reflexionar, Alejandro. Sí, la gente ahí no les gusta la polémica, el debate, incluso porque, pues, volviendo un poco a la historia, lastimosamente en nuestro país la diferencia política y quizás incluso ahora con lo que le pasó al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pues, es castigada. De una u otra manera la diferencia en este país no es aceptada, entonces la gente prefiere guardarse su criterio político, hay que ampliar los espacios democráticos, ya también usted lo dijo, Roger, las cátedras de paz, las cátedras de democracia, las clases de historia, esos son momentos también en los que se construye democracia y se construye ciudadanía crítica. Y es ahí también donde esto empieza a operar, a develarse. El genocidio contra la Unión Patriótica también ha sido parte de esto que nos pasa, que pues lo que tú llamas ese frijolito que está ahí también puede ser una forma en la que la gente se ha escondido, en la que la gente teme decir su opinión política. Mi abuela va a cumplir como 90 años y ella todavía dice que a los liberales nos matan como mataron a Gaitán. Entonces, eso está ahí, la gente todavía tiene ese temor de opinar políticamente y ella recuerda que a los liberales los persiguieron en este país y la guerra que le tocó vivir de niña en el Cauca. Es parte de eso también lo que nos habita. Entonces, yo creo que la gente se ha transformado y el frijolito precisamente hay que sacarlo en términos de que acepten que la política es pública y es una forma también de construcción con el otro, así sea también en la diferencia. Así es, qué bueno. Alejandro Cometa, de Grupo de Investigadores Cavilando, qué bueno que está con nosotros este rato, bueno, mucho rato, agradeciéndole mucho su presencia y pues diciéndole que lo vamos a seguir molestando, Alejandro, y esperemos que no se moleste porque lo molesta. Yo no diría, uno se da cuenta cuando uno conoce a alguien, Alejandro, cuando uno conoce a alguien, a ver, voy a ser poco modesto. No dice, esa gente es así. Espero que se haya dado cuenta qué clase de periodismo hacemos aquí. Es un periodismo que esperamos sea realmente constructivo, propositivo, asertivo, que realmente respete los principios básicos que le enseñan y se han perdido, tanto en la política como en el periodismo. El principio fundamental, básico de la verdad, el respeto a la verdad, el respeto al interés general, el respeto al bienestar común, el respeto por la independencia, en fin, eso es lo que hacemos y sobre todo ayudar a entender. Por eso recurrimos a personas como ustedes que saben más, mucho más que nosotros y nos ayudan en el propósito de ayudar a entender. Gracias, Alejandro. No, gracias Roger, gracias a Clicracia y a ustedes pues también por este periodismo precisamente que pone otras voces y que pone en diálogo y tensiona todo esto que nos pasa como sociedad porque es parte también de lo que queremos, no hay problema
Javier, Roger, Clicracia, cuando quieran, estamos aquí dispuestos y disponibles para hablar de estos temas que son tan importantes precisamente para que podamos seguir construyendo país. Muchas gracias. Y Germán, que está en estos momentos, porque tuvo que separarse un poquitico, y Oscar Mario Correa, y José León Vasco, y Mabel López, somos un equipo harto, integrado, y Maritza Mazo, un buen equipo y cada vez creciendo más, pero nuestro equipo no somos nosotros, somos nosotros con personas como usted, Alejandro Cometa de Cavilando. Muchas gracias, mucha suerte, mi querido. Bueno, Javier, entonces, a ver, una síntesis, Javier, una conclusión que usted saca de esta conversación que hemos tenido con Alejandro Cometa. Pues yo creo que el alcalde ha sido muy consecuente con su accionar frente al tema de Pablo Escobar. Me parece, lo digo con todo respeto, que es una visión demasiado equivocada, demasiado sesgada, demasiado minimalista y reducida frente al fenómeno de Pablo Escobar. No podemos hacer la actitud del avestruz, enterrar la cabeza en la tierra para pensar que no ha pasado nada, simplemente porque no nos gusta que se manipule la imagen de Pablo Escobar de la manera en que se está manipulando. En eso estamos de acuerdo. Esa forma en que se manipula la imagen de Pablo Escobar no le ha hecho tampoco mucho bien, y las narconovelas sí que han impulsado esa imagen tan distorsionada de un personaje que bien o mal le cambió la historia a Medellín. Creo que lo que hay que hacer es una política de contrarrestar esa imagen, de volverla a favor de las víctimas, de volverla a favor de la ciudad, de recordar qué pasó en la ciudad y de hacerle rito a esos lugares donde la maldad de ese personaje se llevó tantas personas y que hoy, digamos, deberían de haberse convertido en un altar y no reducidas simplemente a escombros. Así es. Pues realmente pues, usted no puede esperar otra cosa distinta de Federico Gutiérrez, pero ojalá sí escuchase y ojalá que tuviese, digamos, colaboradores que no sean turiferarios. Usted sabe que son los turiferarios, son esos que son felices regando incienso, ¿cierto? Es lo mejor del mundo, que eso pasa no solamente con Federico Gutiérrez, sino que pasa con muchos gobernantes, se rodean de turiferarios, y esos turiferarios no hacen sino regarle incienso, y el incienso sofoca, ¿cierto? El incienso no lo deja ver más allá. Claro, yo soy una maravilla. Entonces, ojalá haya más que turiferarios, personas críticas, como yo lo dije ahorita, pero que no sea solamente el policía que representa la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ¿cierto? No solamente el policía parado al lado, que estoy hablando más del policía. El policía es de alguna manera para reprimir, pero no es solamente eso, es el constructivo, el asertivo, el secretario o el personal de cultura, el personal de turismo, el personal de las nuevas tecnologías, o sea, otros miembros que tengan una visión más allá de la represiva, porque lo prohibitivo, nos lo dijo nuestro invitado, tiene un efecto boomerang, se lanza con mucha fuerza, aparentemente cumple con su efecto, puede que cumpla con el efecto de tumbar una cabeza ya, pero se devuelve y tumba también la mía. Entonces ese efecto boomerang es el de lo prohibitivo, mientras que lo asertivo, lo constructivo, lo que decíamos ahorita a modo de conclusión, que haya educación crítica y memoria histórica, que va más allá de lo prohibitivo, que incluya los colegios. Por ejemplo, yo confieso, no conozco la Comuna 13 ahora como es. Conozco la Comuna 13 en el momento de su mayor dolor, o sea, hace 20 años, que fue cuando ocurrió lo de la Operación Orión, y se volvió famosa, pero yo no conozco, imagínense, conozco Valparaíso, y me fui para Valparaíso en Chile, y me dijeron, vea, esto es como la Comuna 13, y yo, sí, así es la Comuna 13, y yo vivo a 15 minutos o 20 minutos de la Comuna 13, y no la conozco. Utilizar así como se logró en Valparaíso, con el tema de las pintas, ve, hombre, no haber hablado de esto con Alejandro, usted lo ve con el estallido social, que antes de acá fue allá en Chile, en Santiago de Chile y en Valparaíso.
las pintas de las paredes. Usted ve las pintas en todas partes, Javier. Y yo me preguntaba, ¿ve por qué no le echan pinturita a las pintas, a los grafitis allá en Santiago de Chile? Que es así, a las paredes. No, es que esto hace parte de la historia y esto ayuda a explicar a la gente y a entender a la gente. Y se permite hacer pedagogía. Imagínense qué manera tan inteligente y distinta de hacerlo en vez de echar pintura a eso y taparlo. No, las cosas no hay como tan fácil. Entonces, incluir a las universidades, a los colegios, ese tipo de actividades, el arte y la cultura, meterlo más a trabajar en torno a él, etcétera. Creo que está todo dicho y los ejemplos que usted puso de Auschwitz, Javier, son absolutamente claros y de muchas cosas que pasan en el mundo, o han pasado en la historia del mundo, que tienen que ser parte de la memoria. La memoria es recordar, ¿cierto? Claro. Don Roger, es que las paredes se han convertido en una especie de catarsis de las sociedades. Yo me acuerdo que a mí me tocó la Universidad de Antioquia en la época muy compleja, en la que incluso se estaba amenazando con una masacre y nosotros vivíamos en una zozobra continua. Y de un día a otro, a las paredes de la universidad aparecieron pintadas con unos grafitis que a todos nos sorprendió. Y entre muchos grafitis me llamó la atención, ¿no? Que decía: en la tiniebla del asesinato seamos aurora. Es decir, es la petición y yo creo que ese grafiti nos representó a muchos de los que estábamos estudiando en ese momento en la universidad, porque la zozobra que vivíamos era impresionante, en una época muy dura, finales de los 80, principios de los 90. Entonces, a veces ese tipo de cosas, de manifestaciones, tiene mucho que ver con el sentir colectivo de la gente y cómo la gente asimila los procesos. Y a propósito que usted lo dice, Javier, la palabra graffiti y el elemento social y artístico llamado graffiti, en ese tiempo, yo también soy de esa época, de la Universidad de Antioquia, era objeto de estudio para nosotros. Y el graffiti era, como se decía antes de ello, era como la pared convertida en la pared, cuando se rayaba, se convertía en el papel del canalla y era una canallada hacer un graffiti. Y resulta que el graffiti ha evolucionado a tales niveles que hoy es un elemento artístico reconocido en el mundo y hasta grandes muralistas han hecho uso del graffiti. Y empezó siendo el papel una actividad canalla. Entonces, esto es lo que hay que recordar para ver cómo se puede trascender.